salidita navideña con 10 grados, frío. Vamos a darnos una vuelta por la parte de Guadalajara, por toda esa zona, que hay unos cuantos castillos, y sacar un poco la moto y darse una vuelta porque de aquí al verano queda mucho. Bueno, el día acompaña en cuanto a sol, no hay viento, pero sí hace bastante fresquete. Bueno, la moto marca 9 grados. Estoy probando el navegador de MyRoute App. Hoy, como cosa rara, el navegador anda, o el navegador o el intercomunicador, no lo sé, subiendo y bajando el volumen. La verdad que ya no sé más que inventarme para que no me toque los cojones, pero que va, no hay manera. Está muy bien esta aplicación de MyRoute Apps para navegar, muy bien. Tengo un problema con este móvil, que la voz me sale robotizada, pero es un problema del móvil, no es un problema de la aplicación, porque en el otro móvil me funciona bien, así que no sé cómo resolver eso, porque ya es un problema del móvil, pero la app funciona de maravilla. Bueno, en realidad hoy es día laborable aquí en Madrid. Lo que pasa es que yo estoy de vacaciones, tengo vacaciones hasta el domingo, así que aprovecho para darme una vueltecita en la moto, que veo que la batería está comenzando a dar sus primeros toques de aviso. Ya el otro día no me quiso encender, la tuve que auxiliar con el coche, y hoy cuando la encendí hizo así, fue un encendido cobarde, así que ya creo que me voy a tener que ir preparando para cambiar la batería de cara al verano, cosa que me extraña mucho porque no tiene ni 3 años. Bueno, al final terminé poniendo el mismo micrófono que tenía en el otro casco, porque el experimento del último vídeo con los micrófonos de intercomunicadores fue un desastre. También no sé si el problema era que yo tenía mal seteada la cámara, que por cierto no he verificado si la tengo bien o no. Ahora cuando me pare la voy a verificar. Tenía, tenía mal seteado el volumen de ingreso, y por cierto hoy no lo verifiqué, así que capaz que este audio también está saliendo mal. Bueno, esta zona de Guadalajara también, bueno, esta no es la zona de Guadalajara, realmente esto es la parte sureste de Madrid, un poco más atrás, más adelante de Arganda del Rey. Vamos hacia la provincia de Guadalajara, unos pueblitos que, bueno, hay unos castillos, a ver si vemos algún mirador por ahí, y le damos una vuelta a la moto y probamos otra vez el micrófono. Bueno, ya este micrófono estaba probado en el otro casco, vamos a ver qué tal. Debería funcionar, porque si funcionó en el otro casco, no veo por qué no tenga que funcionar en este. Bueno, y pasada el día de Navidad, las comilonas correspondientes, a ver si nos limitamos estos días antes de Nochebuena, Nochevieja, porque me imagino que esa será otra comilona más.
A ver si llegan rápido a las curvitas porque esta parte recta está medio fastidiosa. Otra prueba que debería hacer es la de subir un poco el parabrisas de la moto para que pegue menos aire aquí en el casco. Otra cosa que tengo que probar. A ver si en la próxima parada, en la próxima parada arreglo lo del intercomunicador, que no entiendo por qué se me sube y se baja el volumen del navegador, y subo un poco la pantalla de la moto. Bueno, ya se nota que en el invierno las carreteras poco traficadas les cuesta secarse, así que hay que andar con cuidadito en estas carreteras donde hay luces y sombras. Pero bueno, ahorita sí que nos toca un tramito de curvitas, donde hay que ir muy despacio, por lo menos con mucho cuidado. Llegamos a un pueblito, a Ambite. Y aquí todavía estamos en la Comunidad de Madrid. Creo que hasta que no lleguemos al castillo de Almoguera, que yo creo que ese sí está ya en la parte de Guadalajara. Muy bonita esta carretera. En la primavera debe estar mejor, que no deben haber estas humedades, pero está muy bien mantenida. Saliendo de la Comunidad de Madrid, y ahora sí entramos en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha. Bueno, en 11 kilómetros tenemos la primera parada, por lo menos eso es lo que me dice la aplicación, que en la parte de planificación uno tiene la posibilidad de poner los puntos de parada, si es un punto fotográfico, si es para comer. Es muy interesante la parte de planificación y bueno, y todo eso que uno especifica en la parte de planificación se ve reflejado en el navegador de esta aplicación. La verdad que no descarto que en algún momento ponga uno de estos Android Auto CarPlay para motos. La verdad que cada vez están saliendo más interesantes, incluso algunos ya traen cámaras frontales y traseras con medidor de presión de neumáticos. De verdad que están saliendo productos buenos de ese estilo. Y bueno, y con gran diversidad de precios, los hay desde 200 euros hasta 500, 600 euros. Bueno, allá arriba está el castillo de Almoguera. Esto me imagino que debe ser la Plaza Mayor. Y aquel el ayuntamiento.
la Plaza de la Hora. Y creo que ahí hay también un pequeño mirador. Y hacemos una pequeña paradita, foto y seguimos al siguiente punto. Bueno, hicimos la paradita aquí en la Plaza La Hora, pintoresca. Bien bonito el pueblo, bien bonito el mirador. Pastrana. Ahora creo que vamos a otro mirador. El próximo punto está a 22 kilómetros. Estamos en el pueblo de Hueva. Bueno, aquí nos metimos por este mirador. Ahora unas carreteritas de curvas que hay por aquí. Y el paisaje espectacular. Y aquí como le pega el sol, no hay zonas mojadas. Está muy bien. Bueno, estamos llegando al castillo de Pios.
Bueno, aquí enredado con dos navegadores. La verdad es que es preferible como lo tenía antes, que uno me guiaba y el otro me daba el plano general. Pero bueno, ahora estamos así experimentando y viendo diferentes opciones. Aquí vienen unos panas. Ya de regreso a casa, y allá en el fondo se ven las 4 torres y media, que bueno, la quinta se ve pequeñita, pero se ve. Y bueno, entretenida la ruta. Y ahora en la tarde me pongo a ver qué tal el audio, a ver un poco cómo quedó todo esto. Bueno, se acabó la ruta, casi 200 kilómetros y bueno, bien. A ver si antes de que termine el año puedo hacer otra ruta, a ver si el 31 me puedo hacer otra ruta y hacemos el video de fin de año. Ya en el ensanche de Vallecas.